Hola amigos y amigas, ¿cómo están ustedes? Espero que muy bien. Yo contenta de volver a encontrarlas en este audio de mi podcast que espero que les sirva para mejorar la comprensión oral si están aprendiendo español. En el audio de hoy les voy a contar un poco acerca de mí. ¿Cómo es que llegué a vivir aquí en la Patagonia, Argentina? Esto es Aprendiendo Español, un podcast para acompañarlos en el aprendizaje de este idioma, escuchando hablar en un lenguaje sencillo sobre distintos temas de interés general. Soy Silvia y les doy la bienvenida desde Argentina. Allá vamos. Yo nací hace un poco más de 65 años en un pueblo en la provincia de Córdoba, en el centro de Argentina, más o menos a 1200 kilómetros de donde vivo actualmente. En ese pueblo viví junto a mis padres y mi hermano hasta aproximadamente los 10 años. Luego nos fuimos a vivir a la ciudad de Córdoba, que es la capital de la provincia de Córdoba y una de las ciudades más importantes de Argentina. Allí en Córdoba viví hasta los 22 años. Terminé allí mi escuela primaria. Hice también la escuela secundaria y también la universidad. Cuando tenía 21 o 22 años, estaba cursando la carrera de Ciencias de la Educación en la Universidad Nacional de Córdoba. En esa época me enamoré perdidamente. Y bien, a raíz de esa situación me casé y me vine a vivir al sur de Argentina. Eso fue en el año 1982. Quiso la casualidad que mi casamiento ocurriera justo el día de la declaración de la guerra a Inglaterra por las Malvinas argentinas. Es decir, que yo me casé el 2 de abril de 1982 y me vine a vivir a Catriel, un pueblo de la provincia de Río Negro en la Patagonia Argentina. En esa época no existían los celulares, es decir, los dispositivos móviles para comunicarse, y tampoco había gran cantidad de teléfonos fijos para comunicarse. Mi familia, por ejemplo, no tenía teléfono. Para comunicarnos debíamos apelar a las cartas, escritas, por supuesto, y si no, a llamar mediante un teléfono público. Las comunicaciones eran muy diferentes a lo que son actualmente. Y viajar desde Córdoba hasta Catriel o hasta Neuquén implicaba un viaje de poco menos de un día en colectivo, porque en esa época viajar en avión no era tan accesible a los sectores populares, como era mi caso, como es mi caso. Los pasajes eran muy caros para nosotros, no podíamos pagarlos con el sueldo que cobrábamos, así que viajábamos generalmente una vez por año a Córdoba.
En Catriel, en la provincia de Río Negro, viví junto a mi esposo durante aproximadamente un año y luego nos mudamos a Neuquén, la ciudad capital de la provincia de Neuquén, que es donde vivo actualmente. Pero debo decir que al poco tiempo de vivir aquí en Neuquén, nos mudamos para vivir en un pueblo cercano que se llama Centenario. Allí viví por aproximadamente 40 años hasta que me mudé nuevamente a la ciudad de Neuquén. En toda esta época que estoy contando rápidamente pasaron muchas cosas. Entre otras, tuve 2 hijas y 2 hijos. Actualmente tengo también 2 nietas y un nieto. También me divorcié hace aproximadamente 15 años. Cuando me casé en el año 1982, me faltaba un año para terminar la carrera de Ciencias de la Educación. Pero afortunadamente, cuando vine a vivir a Neuquén, pude continuar mis estudios en la Universidad Nacional del Comahue. Los planes de estudio eran diferentes y eso implicó que demorara un poco más en terminar de estudiar. Pero al fin lo logré. Cuando terminé de estudiar ya tenía 2 hijas, eran pequeñas, y también en ese momento trabajaba. En Neuquén trabajé durante varios años en un hospital público haciendo tareas administrativas. Trabajaba 7 horas por día, de lunes a viernes, y en algunas ocasiones debía trabajar los sábados. Paralelamente, estudiaba en la universidad y también paralelamente tenía mi familia con 2 niñas pequeñas que requerían mi atención. Fue una época de mucho trabajo, de no tener prácticamente tiempo de descanso, pero a la vez fue un tiempo muy positivo en el sentido de que pude terminar de estudiar y luego comenzar a trabajar en aquello para lo que había estudiado. Primero trabajé dando clase en escuelas secundarias y luego empecé a dar clases en un instituto de nivel terciario, que es un instituto donde estudian jóvenes, chicas y chicos que quieren ser maestros, maestras de escuelas primarias o de lo que aquí se llama nivel inicial o también preescolar o kinder, como se conoce en otros lugares. Fue en un instituto donde trabajé la mayor parte de mi vida activa hasta que me jubilé hace varios años ya. Después de jubilarme y también estando separada y ya mis hijos grandes, cada uno con su vida y sus parejas, pude concretar mi proyecto de mudarme a Neuquén, capital, porque en mi vida siempre había hecho muchas actividades en Neuquén. Siempre me ha interesado todo lo que tiene que ver con el canto, con la pintura,
con el teatro. Entonces viajaba habitualmente todos los días a Neuquén por una razón u otra. Y Neuquén está a 15 kilómetros de donde yo vivía entonces, que era en Centenario. Entonces lo que hice fue vender la casa en la que vivía en Centenario y con ese dinero comprar un pequeño departamento en Neuquén capital. Aquí me queda todo mucho más cerca y puedo hacer las actividades que hago habitualmente caminando, porque estoy a muy pocas cuadras del centro, de la oferta cultural, es decir, de cine, teatro o lugares para salir, por ejemplo. Y me gusta mucho vivir aquí donde vivo. Capaz que ustedes se preguntan por qué nos vinimos a vivir desde Córdoba a la Patagonia Argentina. Y eso tiene explicaciones que tienen que ver con la situación económica del país. En esa época, la región de la Patagonia era vista como una región de futuro, de mucho trabajo, de muchas posibilidades de mejorar la propia vida, de hacer una vida mejor, más cómoda, más estable, económicamente mejor. Creo que eso aún continúa siendo de esa manera. La gente en general sigue pensando que aquí es posible tener un futuro mejor, construir una mejor vida para la familia. De hecho, todos los años se instalan nuevas familias, tanto del resto del país, de Argentina, como también de otros países. Actualmente donde yo vivo, tengo muchos vecinos y vecinas que son venezolanos en esta última época, aunque hay migrantes de distintos países. Aquí en la Patagonia o en Neuquén, que es donde yo vivo, la producción principal es de petróleo y gas. Las personas que trabajan en ese ámbito en realidad cobran buenos sueldos, pero no es lo mismo para todo el resto, es decir, para las personas que no trabajan en esos ámbitos. Aquí también se cultivan frutas, peras y manzanas, que en muchos casos se exportan porque son de muy buena calidad. Y últimamente también hay producción de vinos. Pero esa no es la producción principal. Como decía, el trabajo que mueve a la provincia de Neuquén es el trabajo en el petróleo. Entonces, esa fue la razón por la que con el que era mi esposo en ese momento decidimos venir a vivir a la Patagonia, esperando tener una vida mejor. Creo que lo logramos. No sé si tener una vida mejor, pero sí tener una buena vida. Cuando nos vinimos a vivir a esta zona con el que era mi esposo en ese entonces, pensábamos estar aquí 3 o 4 años y luego volver a Córdoba para seguir viviendo allá y trabajando. Pero nunca volvimos a vivir a Córdoba. Nos quedamos aquí a vivir, a trabajar, a hacer nuestra vida, nuestra familia. Espero que el audio les haya resultado útil para acompañarlos en la comprensión oral del español. Si tienen temas de los que les interesaría que les hable, por favor, no duden en decirme. Escriban, por favor, en los comentarios, en la plataforma en la que estén escuchando. Pongan me gusta también si les ha gustado, porque eso ayuda a la visibilidad del podcast. Y nos escuchamos en la próxima.